La temporada de primavera 2024 está a la vuelta de la esquina y a menos de que seas un antisocial que se la pase encerrado en su habitación, te verás todos los animes. Pero si no es el caso, posiblemente veas los animes que sean más esperados. Soy Brandon Martínez de Ori-Channel y hoy les presento los animes más anticipados o esperados de la temporada de primavera 2024. Esto tomando en cuenta de las bases de datos de páginas como MyAnimeList o MAL y AniList, etc. Sin más preámbulo, vamos al video. Konosuba tercera temporada, estreno 10 de abril. Fans tuvieron que esperar 6 largos años para el regreso de una de las series más hilarantes de todos los tiempos, y la espera ha terminado. Konosuba contará con un cambio de estudio, ya que ahora será producido por el estudio Drive en lugar del estudio Dean. Pero la calidad no parece estar en falta en absoluto, según los videos que se han compartido del proyecto. El 2024 verá el regreso de muchos animes queridos y muy pocos tendrán una recepción tan grande como la adaptación de la novela ligera de Natsume Akatsuki. Muchos saben que no soy el mayor fanático del género Isekai, pero sin duda Konosuba es de esos pocos títulos Isekai que sí me gusta y sin duda alguna esta tercera temporada lo espero con bastantes ansias. Black Butler Public School Arc. Estreno 13 de abril. Casi 14 años después del final de la segunda temporada y 10 años después del lanzamiento de Book of Circus y Book of Murder, Black Butler está haciendo un regreso al adaptar el muy popular arco de la escuela pública. El estudio detrás de Wonder Egg Priority y la galardonada serie Horimiya, el estudio Cloverworks, estará produciendo el anime. El avance parece muy prometedor y la frustración de una espera de una década ha desaparecido debido a las grandes expectativas que tienen los fanáticos por la serie. Cabe destacar que antes lo animaba el estudio A1 Pictures y ahora será Cloverworks, que bueno, son estudios hermanos, así que no creo que haya mucha diferencia. No hay duda que Kimetsu no Yaiba es una de las franquicias más populares de los últimos años, aunque actualmente se encuentra en una posición extraña. Es uno de los animes más esperados de primavera 2024, sin duda. Pero también está el hecho de que la tercera temporada recibió una recepción muy mixta el año pasado. Aunque el próximo arco de entrenamiento de Hashira no presentará el mismo volumen de acción y violencia que las temporadas anteriores, todavía hay mucho por lo que emocionarse. El formato anterior había visto a 1 o 2 Hashiras recibir el foco de atención en cada arco, pero todos ellos volverán en la próxima temporada. Un punto de preocupación es que el material del manga para adaptar no es suficiente para 12 episodios, así que o bien se agregarán historias originales o la temporada será mucho más corta, lo que significa que la próxima temporada podría llegar mucho antes. Más información se revelará a su debido tiempo, pero lo que es seguro es que los fanáticos deberían sintonizar Demon Slayer cuando se imita. De hecho, me falta ver la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba, pero sin duda me tengo que poner al corriente con la tercera temporada para poder ver esta cuarta, porque sí me gustaría verlo en emisión. Tensura temporada 3, estreno 5 de abril. Una épica batalla está a punto de desatarse en la tercera temporada de That Time That I Got Reincarnated as a Slime y los fanáticos deben prepararse. Las últimas temporadas han consolidado este anime como un gigante del género Isekai, compitiendo con los nombres más importantes actualmente como Overlord o Mushoku Tensei. Cubriendo el arco de confrontación entre santos y monstruos, esta temporada verá una batalla entre dos facciones importantes e introducirá finalmente algunos personajes muy esperados como Mariabel y Leonard. Windbreaker, estreno 5 de abril. Otra serie de delincuentes está aquí, y podría ser tan grande como Tokyo Revengers, por supuesto que solo estamos hablando de la primera temporada, animada por Cloverworks, el estudio detrás de Horimiya y... El tráiler ya tiene emocionados a los fanáticos gracias a su alta calidad de producción. La historia y el personaje principal son tan simples como pueden ser. Haruka Sakura es un maniático de la batalla que no disfruta nada más que pelear con una persona fuerte. Se une a una escuela secundaria de matones y delincuentes que defienden su ciudad a toda costa. Pero Haruka simplemente está en ella para convertirse en el más fuerte. Esta serie llena de acción debería estar en el radar de todos, ya que parece ser la próxima gran cosa en el género de los delincuentes.
La lista de animes esperados de 2024 tiene que incluir de a fuerzas un isekai, y Mushoku Tensei es uno de los más destacados en los últimos años. Mientras que el género ha visto muchos tropos repetitivos en la última década, más o menos, esta producción de estudio Bind ha sido un soplo de aire fresco para la industria. Está programado para estrenarse el 8 de abril de este año y va a continuar la aventura de Rudeus Greyrat y en este entorno fantástico y seguir su segunda oportunidad en la vida, aunque también conlleva muchos desafíos y amigos en el camino. Con una animación magnífica y personajes estelares, tiene sentido que se haya creado un estudio solo para hacer justicia al material original. Basado en las temporadas anteriores, es muy probable que este anime esté disponible en Crunchyroll. Onichannel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. My Hero Academia, temporada 7, estreno 4 de mayo. Uno de los shonens más populares en tiempos recientes regresa para una séptima entrega, y esta temporada en particular será el principio del fin. Esta temporada es uno de los animes más esperados del año, como lo ha sido en los últimos años debido a su programación anual. Con la construcción del mundo cada vez más grande al involucrar héroes de todo el mundo, Star and Stripes, el héroe número 1 de América, hará su debut tan esperado y ayudará a la sociedad de héroes de Japón para evitar su colapso. Ahora es un buen momento para ponerse al día con la serie mientras se adentra en su saga final. Personalmente he estado siguiendo esta serie desde sus inicios, desde sus primeros años, pero lamentablemente en sus últimas temporadas el hype cada vez es un poco menor y lo he notado con los fanáticos en general. Pero espero que esto no suceda con la séptima temporada. Solo nos queda tener fe de que sea una buena adaptación esta séptima temporada. Kaiju No. 8, estreno 13 de abril. Muy pocos animes han tenido la campaña de marketing tan grande como la exitosa serie shonen de Naoya Matsumoto. Siendo uno de los mangas más populares de Shonen Jump, la serie ya cuenta con un gran seguimiento, pero el revuelo en torno al proyecto de anime ha aumentado el interés en la serie. La serie será la primera en ser transmitida en X o Twitter y reclutaron a grandes músicos occidentales tal como One Republic para interpretar las canciones temáticas, lo que sorprendió mucho a los fans. Basándose en los avances e información disponible, Kaiju No. 8 tiene el potencial de convertirse en uno de los animes más grandes de 2024. Otro factor que me llama la atención es el estudio detrás, Production IG. Estudio detrás de animes como Haikyuu o recientemente Tengoku Damaikyo, y es de hecho uno de mis estudios favoritos. Sentai Daishikaku, estreno 7 de abril. El anime Go Go Loser Ranger confirmó la fecha de lanzamiento con un avance lanzado a principios de febrero, aumentando la expectación por la serie. La serie se emitirá en la plataforma Disney Plus. Esta producción es una parodia del género Sentai y YoStar Pictures, el estudio a cargo de este anime, lo describe de la siguiente manera: ¿quién es el héroe y quién es el villano? Cuando el ejército monstruo invadió la Tierra hace 13 años, los Rangers del Dragón Divino se levantaron para detenerlos. Con la guerra en pleno apogeo, estos grandes héroes son la última esperanza de la humanidad, ¿o no? La descripción continúa. En verdad, los invasores fueron subyugados en un año, obligados a seguir produciendo un monstruo por semana para que los Rangers lo aplastaran frente a sus fanáticos admiradores. Pero un monstruo ha tenido suficiente, algo tiene que cambiar. Se rebelará contra el poder de los Dragon Rangers y los destruirá a todos desde adentro. Un dato curioso a tomar en cuenta es que esta obra es del mismo autor de Las Quintillizas. No sé si sea un factor importante, pero se me hizo algo bastante curioso y qué mejor que mencionarlo en el video. Y el último que tenemos es Code Geass Rosé of the Recapture, estreno 10 de mayo. Aunque no hay confirmación de que si el papucho Lelouch Lamperouche regresará a la historia, la nueva película de Code Geass seguirá siendo una visita obligada. Muchos de los miembros del equipo que hicieron de las dos primeras temporadas unas obras maestras están listos para volver y ofrecer otra exhibición del mejor anime. Con nuevos
nuevos personajes con un aspecto genial y una animación de mechas fluida que nos esperaba menos de Sunrise, Code Geass Rose of the Recapture debería ser una gran adición al catálogo de contenido de la franquicia, demostrando aún más por qué la serie merece un estatus de legendario. Ah, それはよくイソスタに写真あげるからかも。ほら。おお、さすが SNS 担当大臣。Y bueno, hasta aquí el final del video, chicos. Espero que les haya gustado y díganme, de los mencionados en el video, ¿cuáles son los que ustedes más esperan de la temporada de primavera? Puede que me haya faltado alguno, lo más seguro, así que están totalmente invitados a dejar sus animes más esperados de la temporada o los que no mencioné para que los pongan ahí abajo en los comentarios, que yo con mucho gusto lo voy a estar leyendo. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Onichannel para más contenido top de anime y cultura otaku. Y le agradezco a los miembros del canal, les mando saludos, muchas gracias por ser miembros del canal y esperemos que poco a poco más personas se vayan uniendo a esta selecta lista de miembros del canal. Ya repetí muchos miembros del canal, pero creo que el mensaje ya se entendió. Soy Brandon Martínez de Onichannel y nos vemos en la próxima.